Existe una mentira absolutamente asquerosa y muy plastificada en la cultura popular actual sobre lo que de verdad significa el crecimiento personal. Uf, totalmente. Esta idea súper comercial de la sanación estética. Exacto. O sea, se vende constantemente esta imagen de que superar un patrón destructivo o, no sé, recuperarse de una historia llena de caos emocional es cuestión de prender un incienso carísimo. Sí, prender un incienso, prepararse un té verde matcha, mirar por la ventana de forma melancólica y ya está. Y casi por arte de magia sentir que el cuerpo flota en una nube de paz perpetua. No. Como si estuvieras iluminada. Pero la realidad, según los apuntes y las investigaciones que guían esta exploración profunda de hoy, es radicalmente distinta. ¿Es que es la antítesis de un día de spa? Sanar de verdad se siente visceralmente asqueroso. Es aterrador. Y sobre todo se experimenta en el cuerpo y en la mente como una pérdida inmensa. Casi insoportable, la verdad. Claro, porque esa imagen del crecimiento emocional como si fuera un retiro espiritual es uno de los malentendidos más grandes y diría que más peligrosos de la psicología moderna. A ver, explícanos eso porque suena fuerte. Mira, desde una perspectiva puramente neurológica y biológica, desmantelar patrones de comportamiento destructivos no tiene absolutamente nada de relajante. La mente humana es, de hecho, un pésimo juez durante cualquier etapa de transición. O sea que no podemos confiar en lo que sentimos al principio. Exactamente. Evolutivamente, el cerebro humano está diseñado para valorar lo conocido por encima de lo desconocido. Y esto es clave, sin importar si eso que ya se conoce es profundamente tóxico. ¡Wow! O sea, prefiere el veneno conocido. Tal cual. La familiaridad, incluso en medio del abuso o de una inestabilidad tremenda, se traduce en el cerebro como seguridad. El razonamiento biológico es súper simple. El organismo dice, oye, ya sabemos cómo sobrevivir a este dolor específico. Ya tenemos el manual de instrucciones para este desastre. Ajá. Sin embargo, lo desconocido, por muy pacífico y lleno de amor que prometa ser, representa una variable incalculable. Entonces la amígdala cerebral, que es nuestra alarma, lo percibe como una amenaza de muerte potencial. ¡Qué locura! Y fíjate que al revisar este material resulta muy evidente por qué esta inmersión encaja tan perfecto con el espíritu de amor no tóxico del podcast de Relaciones Conscientes. Totalmente. Porque la misión de hoy es, literal, destripar un texto que es cortísimo en extensión, pero brutal. Brutal en sus implicaciones sobre por qué dejar de sentir atracción por la basura emocional duele físicamente. Sí, la idea es desentrañar por qué el cambio real en nuestros patrones de atracción se percibe en las primeras etapas como un retroceso, como si estuvieras yendo hacia atrás. Y aún más importante, entender por qué experimentar esa incomodidad horrible, esa ansiedad que te oprime el pecho, es, paradójicamente, la luz verde definitiva de que tu cerebro se está reconfigurando a la perfección. Es fascinante. El documento central de esta investigación arranca con una premisa que golpea directo en la mandíbula de esa sanación estética que mencionabas al principio. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. Establece de manera categórica que el cambio real no se siente como liberación al principio, se siente como un luto profundo. Un luto, wow. Y para entender esto mecánicamente hay que observar el cuerpo humano. Cuando alguien está atrapado en un ciclo de relaciones caóticas, no está simplemente tomando malas decisiones románticas. No es solo tener mal gusto. Exacto, está operando bajo una adicción bioquímica severa. El organismo se acostumbra a vivir en un marinado constante de cortisol, que es la hormona del estrés. El sistema nervioso está hipervigilante todo el tiempo. A la defensiva. Sí, pero el gancho real, la verdadera trampa, viene con el refuerzo intermitente. Uy, el famoso refuerzo intermitente. Explica un poco cómo funciona eso en el cuerpo. Pues mira, cuando la pareja inconsistente por fin responde un mensaje, después de, digamos, 3 días de silencio absoluto, o muestra un destello mínimo de afecto, el cerebro libera una inundación masiva de dopamina. Ok, vamos a detenernos ahí, porque esto suena a una trampa evolutiva extremadamente cruel. Lo es, bastante. Entiendo por qué lo parece, pero no es un error de diseño. Es un mecanismo de supervivencia sacado de contexto. A ver, ¿cómo así? El cerebro primitivo no entiende de amor romántico, ni de responsabilidad afectiva, ni de respeto mutuo. Entiende pura y exclusivamente de supervivencia.
Ese pico de dopamina no significa que la otra persona te hace bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que el peligro inminente de abandono ha pasado y que sobrevivimos un día más. Uf, qué fuerte escucharlo así. Es que es exactamente el mismo mecanismo neurológico que opera en la adicción a las máquinas tragamonedas en los casinos. El jugador no se vuelve adicto a ganar siempre, porque de hecho casi nunca gana. Se vuelve adicto a la imprevisibilidad, a no saber cuándo va a caer el premio. Exactamente. Se vuelve adicto a la imprevisibilidad de la recompensa. Entonces, cuando una persona decide conscientemente alejarse de esa dinámica tóxica y elige buscar algo sano, ocurre un colapso en el sistema. El cuerpo entra en abstinencia. Un síndrome de abstinencia real y físico. Esa ausencia del ciclo de pánico y alivio deja al sistema nervioso en un estado de desnutrición química. Y por eso, precisamente por eso, se siente como una pérdida inmensa. Es que es idéntico al proceso físico de dejar el azúcar procesado, pero a un nivel emocional devastador. Es una analogía perfecta. O sea, si alguien elimina el azúcar de golpe de su dieta, los primeros días son un infierno absoluto. Muerdes una manzana fresca o un plato de vegetales y te sabe a cartón mojado. Si no le encuentras el gusto a nada, El cuerpo tiembla, hay dolores de cabeza constantes, hay una irritabilidad extrema. El paladar está tan saturado por lo artificial, por los químicos, que ya no puede registrar la dulzura natural de las cosas. totalmente cierto. Y llevado al terreno de las relaciones, perder esa adrenalina de una dinámica caótica es sufrir por la ausencia de un parásito emocional. Se está llorando por un veneno solo porque el cuerpo se había acostumbrado a procesarlo todos los santos días. Y esa mecánica del paladar saturado ilustra súper bien lo que los psicólogos denominan la pérdida de identidad. ¿Pérdida de identidad? Eso suena mucho más profundo que un simple mal de amores. Lo es. Abandonar un patrón tóxico exige despedirse no solo de la expareja inestable, sino de una versión entera de uno mismo. Hay una identidad completa que se forjó en el fuego y que solo sabía existir en modo de supervivencia. Claro, la versión que apagaba a incendios emocionales. Exacto. Era la versión de la persona que solucionaba crisis constantemente, que caminaba sobre cáscaras de huevo para evitar explosiones de ira del otro, que medía su valor por su capacidad heroica para tolerar el dolor. ¡Qué locura! O sea que cuando ese caos desaparece, esa identidad queda obsoleta, no tiene trabajo. Se queda sin propósito. El luto es por esa versión de uno mismo que está muriendo para dejar espacio a algo nuevo y sano. Lo cual, fíjate, nos lleva orgánicamente al siguiente concepto fenomenal que explora la fuente de hoy. Y es el espacio que queda justo después de que pasa ese síndrome de abstinencia agudo. Ah, sí, en la famosa fase de transición. El texto describe una fase a la que llama, inventable el término, la tierra de nadie. Es ese momento súper incómodo del proceso donde el caos absoluto ya no te genera la misma atracción de antes. Ya no hay ganas de ir a la guerra todos los días. Ya no te atrae lo tóxico. Ajá, pero la estabilidad y la paz todavía no se sienten como un hogar. Y esto conecta con una queja universal que se escucha todo el tiempo en cualquier conversación sobre citas modernas o en redes sociales. ¿Cuál exactamente? Bueno, alguien hace el trabajo duro, asiste a terapia durante meses, sana sus heridas, lee los libros. Y de repente, mágicamente, aparece una persona amable, consistente, que responde a los mensajes a tiempo, que dice lo que piensa sin juegos mentales de secundaria. El escenario ideal sobre el papel. El escenario ideal. Y ante esto, el cerebro de esta persona sana reacciona con un aburrimiento letal, bostezando y concluyendo inmediatamente que, no hay química, mejor lo dejamos como amigos. ¿Qué significa todo esto? Mira, el fenómeno de catalogar a la persona sana como aburrida es un síntoma del libro de un sistema nervioso que sigue descalibrado. ¿Descalibrado cómo? Si analizamos la mecánica detrás de esto, el problema radica en la línea base de estimulación. Si el hogar emocional de un individuo durante, 5 o 10 años fue una zona de guerra activa llena de gritos, de silencios castigadores y reconciliaciones dramáticas. Que es el pan de cada día en muchas relaciones, lamentablemente. Lamentablemente sí, pues su sistema nervioso asocia el amor directamente con un alto nivel de excitación fisiológica. Las famosísimas mariposas en el estómago, que la literatura romántica, las películas y las canciones nos han glorificado durante siglos. Bueno, resulta que rara vez son un indicador de compatibilidad genuina en estos contextos. No me digas que las mariposas también son una mentira.
Muy a menudo. Esas mariposas son simplemente el sistema de alarma de tu amígdala gritando a todo pulmón que hay imprevisibilidad y peligro potencial enfrente de ti. O sea, el cuerpo confunde el pánico y la ansiedad severa con química y pasión ardiente. Es increíble. Así de crudo. Es como, a ver si tiene sentido esto, es como tener un ventilador ruidoso de esos industriales enormes encendido en tu cuarto durante 10 años seguidos. Te acostumbras al ruido. Ajá, se vuelve tu sonido de fondo normal. Y el día que alguien finalmente entra a la habitación y lo apaga, el silencio absoluto no te resulta relajante. Al contrario, te perturba muchísimo. Te resulta ensordecedor, perturbador e increíblemente incómodo. Sientes que algo está mal en el cuarto. Esa es una imagen perfecta. Y ese silencio perturbador es exactamente la tierra de nadie. Un limbo. Es un espacio liminal, un limbo dolorosísimo. Ya no se pertenece al viejo mundo del drama continuo, porque ya sanaste esa parte, pero el cerebro aún no ha construido las vías neuronales para habitar cómodamente en el mundo de la paz. Le faltan las carreteras para llegar a la calma. Exacto. Como la calma total no tiene precedentes en la memoria emocional de esta persona, el cerebro la etiqueta como falta de interés. El sistema de recompensa busca desesperadamente su golpe de adrenalina, su droga. Y como el chico o la chica buena no te da ese golpe de adrenalina, Al no encontrarlo en una pareja consistente y predecible, el cerebro concluye erróneamente que la relación carece de pasión, que no hay profundidad, que es aburrida. y aquí es donde este análisis se vuelve, para mí, increíblemente complejo y francamente muy frustrante desde el punto de vista humano. ¿Por qué lo dices? Porque si mi sistema nervioso me está mintiendo activamente en la cara, si está etiquetando la seguridad como aburrimiento letal y el peligro como amor verdadero, surge un dilema inmenso. Claro, un conflicto de señales. Totalmente. Imagínate que alguien se encuentra en esa tierra de nadie, intentando construir algo bonito con una persona estable. Es muy natural que experimente una ansiedad aplastante, una sensación de ahogo, Sí, ganas de salir corriendo. ganas de huir. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo diablos es posible distinguir entre la intuición genuina, que quizás te está advirtiendo con razón que esa persona simplemente no es para ti o tiene intenciones ocultas, y tu trauma antiguo haciendo un berrinche colosal porque extraña la montaña rusa del cortisol? Esa es, sin lugar a dudas, la línea más delgada que existe en toda la psicología del trauma complejo. Es que parece imposible separarlos. Es difícil, pero el material que estamos revisando proporciona una forma muy técnica, pero súper accesible, de diferenciarlos en la vida real. A ver, dinos el secreto. La clave no está en el contenido del pensamiento, no está en lo que te dices a ti mismo en la cabeza. Está en la textura somática de la emoción, es decir, en cómo se siente físicamente en el cuerpo. Ok, somático. ¿Cómo se siente la intuición? La intuición y el trauma tienen firmas biológicas completamente opuestas. La intuición, evolutivamente hablando, es una herramienta de evaluación serena. Opera desde una claridad profunda, pesada y silenciosa. Silenciosa. Sí, cuando la intuición te advierte que algo anda mal con alguien, el cuerpo se siente pesado, arraigado al piso, y el conocimiento es calmado. Aunque la verdad sea difícil de aceptar, no hay pánico, hay certeza. Ok, certeza en calma. ¿Y el trauma? El trauma, por otro lado, es caótico. El trauma no habla, el trauma grita desde el pánico, desde la urgencia pura de actuar de inmediato. Es como una electricidad mala. Tal cual, acelera el ritmo cardíaco, te tensa el cuello, la mandíbula, y casi siempre viene acompañado de una necesidad compulsiva de crear un conflicto de la nada, O de salir huyendo sin razón lógica alguna. o de buscar estimulación extrema de inmediato. Wow, esa distinción es oro puro para cualquiera que esté pasando por esto. O sea, si existe una sensación de que hay que resolver una situación en los próximos 5 minutos o el mundo se va a terminar, o si hay una urgencia eléctrica bajo la piel de revisar el teléfono compulsivamente, Ajá. O de iniciar una discusión solo para ver la reacción del otro y sentir algo. eso no es sabiduría interior, eso no es el universo dándote señales. Es el trauma tocando la alarma de incendios porque no soporta el silencio aburrido de una tarde de domingo sin drama. Lo has resumido a la perfección. Y el texto aborda este autosabotaje detallando cómo la mente humana interpreta esa incomodidad liminal, esa rareza del silencio, como una señal de error sistémico. Claro, pensamos, me siento incómodo, ergo, esa relación no funciona. Exacto.
La persona siente ansiedad estando con alguien que la trata súper bien y concluye lógicamente que el proceso de sanación ha fracasado, que está perdiendo el tiempo o que simplemente no está destinada a estar con esa persona tan buena. Pero la ciencia dice otra cosa, ¿no? La ciencia detrás del cambio de comportamiento demuestra que la realidad es exactamente la opuesta. Esa incomodidad aguda, esa extrañeza perturbadora de que no haya peleas a gritos los viernes por la noche, es la evidencia empírica más fuerte de que el patrón neuronal viejo está perdiendo su agarre. Es como escuchar cómo se caen las paredes viejas. Es el sonido literal de las estructuras de supervivencia colapsando por falta de uso. Es como cruzar un puente de cristal, de esos que son transparentes, suspendidos sobre un cañón de 1000 metros de profundidad. Uf, me da vértigo de solo imaginarlo. Es que es físicamente imposible no sentir vértigo. Las rodillas te van a temblar, las manos te van a sudar frío, el cerebro va a mandar señales de alerta masivas diciendo, te vas a morir si pisas ahí. Una respuesta biológica natural. Pero sentir vértigo no significa que el puente esté defectuoso o que la decisión de cruzar al otro lado haya sido un error. Solo significa que te estás moviendo. Hay movimiento. Y estás a mucha altura. Es una gran analogía. El problema grave, y esto es la tragedia que el texto advierte con muchísima crudeza, es lo que sucede exactamente en el medio de ese puente de cristal. El pico de esa incomodidad espantosa es el punto exacto donde la inmensa mayoría de los seres humanos tira la toalla y abandona el proceso. Y abandonar el proceso, estando ahí, en la tierra de nadie, tiene consecuencias neurológicas devastadoras a largo plazo. Porque retrocedes. Peor que eso. Cuando el silencio pacífico resulta demasiado agobiante, la persona suele recaer. Vuelve a contactar a una expareja destructiva, le manda el famoso mensaje de texto a las 3 de la mañana. O sabotea la relación nueva y sana que estaba empezando, solo para buscar a alguien que le replique la dinámica del caos original. Exactamente. Regresa al infierno conocido porque, aunque eso le destruye la autoestima y le drena toda la energía vital, al menos el cerebro sabe exactamente qué guión dramático seguir. Se sabe los diálogos de memoria. Esa recaída actúa como un analgésico instantáneo. Calma temporalmente la incomodidad del espacio liminal, te quita el vértigo del puente, pero reinicia todo el ciclo de adicción. Y supongo que hace que el camino viejo sea más fuerte. Refuerza la vieja vía neuronal, haciéndola aún más fuerte y muchísimo más difícil de romper en el intento futuro. Es volver a ingerir el veneno únicamente porque los temblores de la desintoxicación eran demasiado molestos para aguantarlos un ratito más. Es un autosabotaje silencioso que ocurre a diario en todas partes, en todas las edades. Todos los días. Se descarta a alguien que ofrece consistencia y lealtad bajo el pretexto barato de que, ¡ay, no hubo chispa! Es muy bonito, para proceder inmediatamente a mendigar la atención de alguien que utiliza la indiferencia como arma. Es un ciclo trágico. Pero, para quienes logran soportar el vértigo sin mirar atrás y siguen cruzando el puente, los apuntes revelan una recompensa final que redefine por completo la experiencia humana del amor. El premio mayor. Quienes sostienen la incomodidad sin rendirse experimentan, eventualmente, una reconfiguración total de su sistema de atracción. Y eso que mencionas es la neuroplasticidad en su máxima y más hermosa expresión. Cuéntanos de eso, porque la neuroplasticidad suena a superpoder. Casi lo es. La neuroplasticidad es la capacidad física del cerebro humano para cambiar su estructura, para formar nuevas conexiones sinápticas y literalmente podar, como si cortaras ramas, las antiguas basándose en la experiencia repetida. Como rediseñar el mapa de tu cabeza. Exacto. La ley de Hebb en neurociencia dicta una frase muy famosa. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Me gusta. Durante la tierra de nadie, en ese limbo incómodo, la persona está obligando activamente a su cerebro a dejar de disparar la vía de amor igual a pánico. Al obligarse a tolerar la paz, aunque le incomode, obliga a la formación de nuevas redes neuronales. Empieza a pavimentar las nuevas carreteras. Y de repente, después de suficiente tiempo y exposición repetida a este nuevo entorno seguro con esta persona amable, ocurre un cambio tectónico. El cerebro completa el recableado. ¡Wow! Y ese recableado, según el texto, cambia la definición misma de lo que encontramos atractivo. La cambia de raíz. Lo que durante la época de toxicidad nos parecía espantosamente aburrido, que alguien cumpla su palabra sin darte excusas de 2 horas, que existe una comunicación transparente,
Que un conflicto se resuelva hablando en un tono de voz normal en lugar de arrojar objetos y bloquearse mutuamente en redes sociales, repentinamente se vuelve magnético. Se vuelve tu nuevo estándar. La consistencia, casi de la noche a la mañana, se vuelve increíblemente atractiva. La seguridad emocional se vuelve el rasgo más sexy que puede tener un ser humano en la Tierra. Totalmente. Es el giro de tu tuerca definitivo, donde el sistema nervioso finalmente comprende, de una vez por todas, que el drama continuo nunca, jamás, fue pasión genuina. Era simple y llanamente estrés crónico disfrazado de romance. Y ese es el triunfo definitivo sobre el trauma. Y fíjate que nos lleva a la tesis central y más poderosa del análisis de hoy. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La afirmación categórica del texto es que la incomodidad no es, bajo ninguna circunstancia, una señal de retroceso. Es la métrica del éxito. Es la prueba de que lo estás logrando. Es tu cuerpo estirándose más allá de sus límites de supervivencia antiguos para crear la capacidad física y emocional de recibir un amor expansivo. Uf, qué belleza de concepto. Entender esta incomodidad no como una alarma de incendio que te pide evacuación inmediata, sino como los dolores musculares típicos que siguen a un entrenamiento súper intenso en el gimnasio. Altera por completo tu trayectoria. Sabes que te duele porque el músculo está creciendo, no porque te estés muriendo. Exactamente. En lugar de pelear contra el síntoma y huir, le permites al cerebro completar su trabajo de demolición y reconstrucción. Sabes que al destilar toda esta información me queda una reflexión inmensamente cruda, pero a la vez muy liberadora para compartir. A ver, te escucho. Esa ansiedad extraña que surge en el pecho cuando se recibe un trato verdaderamente amable y respetuoso por primera vez en mucho tiempo, no siempre es una bandera roja ondeando sobre la cabeza de la otra persona. La mayoría de las veces no lo es. En la inmensa mayoría de los casos de recuperación, esa incomodidad es simplemente la fiebre de tu propia infección tóxica abandonando el cuerpo. Exige ser sudada. Exacto, exige ser sudada, exige ser atravesada de principio a fin sin atajos. Esa sensación espantosa de vacío o de aburrimiento es en realidad el peaje obligatorio que se debe pagar para salir de una vez de la autopista del drama continuo e ingresar por fin a un territorio de conexión humana genuina y sostenible. Me parece una síntesis brillante. Y creo que llevar toda esta comprensión tan intelectual y profunda al terreno del cuerpo es el paso más crucial que podemos dar hoy. Totalmente de acuerdo. La teoría sin práctica se queda corta. Por eso, para quienes nos escuchan, tenemos un ejercicio práctico y muy directo. Está diseñado específicamente para alguien que se encuentre habitando esa tierra de nadie en la actualidad y requiere menos de 2 minutos de intervención somática. Perfecto, cuéntanos. ¿Cómo es para que la gente lo pueda aplicar ya mismo? Mira, la próxima vez que surja esa punzada de ansiedad en el pecho, dictando que tu relación actual es demasiado plana o que carece de conflicto romántico, o cuando irrumpa ese impulso casi incontrolable de buscar caos, de generar una discusión innecesaria de la nada o de ir a revisar el perfil público de esa expareja dañina en Instagram. Que a todos nos ha pasado. A todos. La instrucción es la pausa total. Detener cualquier acción, soltar el teléfono durante 60 segundos cronometrados. Colocar una mano firmemente sobre el centro del pecho para anclar la atención en lo físico. Sentir el cuerpo. Sentir la expansión de los pulmones al respirar y repetir internamente, con mucha convicción, una afirmación clara. Esta incomodidad no es una alerta de peligro real. Es mi sistema nervioso desintoxicándose de su adicción al estrés. Esta incomodidad no es una alerta de peligro real. Es mi sistema nervioso desintoxicándose de su adicción al estrés. ¡Qué potente! Y ojo, el objetivo no es suprimir la sensación ni pelear a golpes contra la ansiedad. No es fingir que no está ahí. Exacto, sino identificarla clínicamente por lo que realmente es, observarla sin ningún tipo de juicio y dejar que la ola química pase y se disipe por sí sola. ¿Qué lo hará? Interrumpir ese piloto automático de nuestro sistema nervioso requiere exactamente ese nivel de intervención consciente e intencional. El valor de desmenuzar estos procesos no radica solo en la comprensión individual de cada uno en su casa, sino en la capacidad de extender esta claridad a nuestro entorno. Es vital crear redes de apoyo informadas. Por eso, queremos leer a la gente en los comentarios. ¿Quiénes de los que nos escuchan están atravesando su propia tierra de nadie ahora mismo? Seguramente muchísimos.
Resulta súper vital compartir este tipo de material con esa amistad que se encuentra al borde del precipicio, ¿sabes? Esa persona contemplando la pésima idea de enviarle un mensaje a su expareja tóxica simplemente porque la tranquilidad de un domingo por la tarde le resulta insoportable y aburrida. Hay que salvar a esos amigos del domingo por la tarde. Definitivamente. Explorar estas dinámicas es el propósito fundamental para quienes buscan construir vínculos más sanos y mantener la sintonía con el espíritu de espacios como Amor No Tóxico, el podcast de Relaciones Conscientes, asegura que estas herramientas se sigan afilando mediante el análisis riguroso y sin filtros. Y bueno, como cierre de este recorrido analítico, me gustaría dejar sobre la mesa un cuestionamiento profundo, una idea diseñada para ser procesada lentamente una vez que este audio termine. Somos todo oídos. A ver esa bomba final. Si la paz absoluta, la presencia emocional constante y el amor consistente desencadenan tanto terror e incomodidad en nuestro presente, cabe preguntarse a qué niveles inimaginables de destrucción emocional y caos fue necesario acostumbrarse en el pasado para que hoy en día la simple y hermosa tranquilidad sea percibida por el cerebro humano como una amenaza mortal. Uf, qué fuerte. Una reflexión que cambia por completo la perspectiva sobre la propia historia y nos obliga a mirarnos con mucha más compasión. Hasta la próxima exploración profunda.